Las cifras, de acuerdo a la Institución Nacional de Estadística de Información (INEI), el año pasado la tasa de pobreza extrema en nuestro país se incrementó por primera vez en este milenio. Es decir, que hay más de casi un millón de peruanos que viven en pobreza extrema, un incremento de más de 62.000 personas respecto al registrado en el 2018. En las urbes la pobreza extrema se elevó de 0,8 a 1% de la población, en tanto en zonas rurales se redujo del 10% a 9,8%. Caída de empleos. En el 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos de tiempo completo debido a la crisis de COVID-19, un número muy alto. Con el previamente estimado se registró una caída del 14% de las horas de trabajo a nivel mundial. Las nuevas cifras reflejan el empeoramiento de la situación en muchas regiones durante las últimas semanas, especialmente en las económicas en desarrollo. En las Américas se perdió la mayor cantidad de tiempo de trabajo, con el 18,3%, seguido por Europa y Asia Central con el 13,9%, y Oriente Medio con el 13,2% y África con el 12,1%. El 57% de los peruanos viven en pobreza extrema. Bueno, las medidas impuestas para frenar el índice del COVID-19 en el Perú tuvieron un impacto en la economía familiar. Varias de estas personas tuvieron que perder sus empleos y por consecuencia de la pandemia. Según estima Macroconsult, durante este 2021 un 24% de la población estará en condición de pobreza, y un 33% se encuentra en situación vulnerable. Es decir, que un total del 57% de los peruanos estaría en condición precaria durante este año. Y para el 2021 hablamos del 4% más respecto al nivel pandemia. En general, tienes un país que aumenta pobreza y mantiene ese empobrecimiento en los próximos 2 años. Y voy a hablarles acerca de dos temas que están preocupando, que son relacionados a que se ha disparado la pobreza al 30,1%. Y bueno, lo primero es que en las zonas rurales hay graves problemas, porque las personas ya de por sí no tienen muchísimo dinero como para poder sustentar un problema como este, y la verdad que no está ayudando en nada a muchas personas. Al parecer el Estado no está ayudando mucho en esto, ya que no normalmente dan una opción para poder dar un préstamo o alguna forma de conseguir un poco de dinero para que de esta manera puedan salir un poco de la situación o buscar un plan B. Por ejemplo, podría ser hacer por ejemplo, un mini negocio, un emprendimiento, pero debido a todas estas cosas no se está pudiendo, y el Estado ya de por sí no está dando ninguna ayuda que pueda realmente hacer un gran cambio. Así que deberían buscar una forma, o al menos, no sé, crear una especie de programa especializado para este tipo de problemas, ya que no se ha encontrado hasta el momento una solución clara, pero se han usado ¿cómo decirlo? Unas mini soluciones, pero solamente son soluciones a corto plazo, las cuales no ayudan a nadie porque solamente les da un mini beneficio. Por ejemplo, el bono, que solamente ha ido un par de personas durante cuánto, un mes, 2 semanas, pero esas personas necesitan más que eso porque no les va a alcanzar, obviamente tienen familias, tienen hijos. Entonces el gobierno debería buscar una forma de apoyar a estas personas que están siendo olvidadas por el Perú. Y más aún en las zonas rurales, ya que en estas zonas hay muchos problemas, tanto como que no hay agua, es difícil buscar la comida porque están en lugares lejanos, o directamente porque viven en condiciones que no son humanitarias y no ayudan de verdad. Las familias peruanas se han visto envueltas en una situación económica adversa, debido a la pandemia de COVID-19 que los ha dejado en muchos casos sin trabajos, sin ingresos y sin recursos para su supervivencia. Esta pandemia, como a todos, nos ha sumido a la economía en una profunda recesión. De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, nuestro país podría mostrar un crecimiento del 7% a finales de este 2021. La pandemia ha dejado muchas pymes peruanas al borde del abismo. No es que antes de la crisis estuvieran especialmente bien, pero además de los efectos de la drástica reducción de ventas que supusieron los confinamientos estrictos y la caída generalizada de la actividad, tienen que seguir enfrentando los problemas de siempre: baja productividad, poca generación de empleo de calidad y bajo crecimiento. La población también indica que previsiblemente las empresas más competitivas y adaptadas a las herramientas digitales saldrán reforzadas de la crisis. La empresa prototipo que sobrevivirá a la pandemia será más productiva, aprovechará la transformación digital y el teletrabajo, y crecerá más rápido que la pyme latinoamericana promedio y tradicional. Es aquí donde se abre una gran oportunidad, ya que paradójicamente la pandemia podría aportar un granito de arena en el salto cualitativo que necesita América Latina para cerrar sus brechas de productividad y competitividad que han limitado su crecimiento. Conversaremos con el doctor Jorge González Izquierdo, con el quien
hablaremos acerca del impacto económico que tuvo la pandemia. No, muchas gracias a ustedes. Un placer conversar con todos ustedes. Mira, ya han salido las cifras oficiales del INEI para todo el año 2020 en materia de producción, de empleo y de ingresos. Entonces ya podemos recién hacer un análisis integral. A la pregunta, ¿qué efectos produjo en la economía nacional y en el bienestar de las familias peruanas la pandemia? La respuesta es esta. Lo que la pandemia produce realmente no es un efecto directo sobre la economía, no. Lo que la pandemia produce es un efecto indirecto sobre la economía. ¿Por qué? Porque cuando la pandemia se acerca, las sociedades hacen esto, ponen las manos así, para impedir que la pandemia entre al país y haga daño a través de contagios y provocando muertes. ¿Y qué significa hacer esto? Básicamente significa tomar medidas de carácter restrictivo, cuarentenas totales o focalizadas, cierre de fronteras internas y externas, parciales o totales, distanciamiento social y otras medidas menores. Y las sociedades toman estas medidas para impedir o por lo menos disminuir los efectos sobre la salud pública de la pandemia. Como consecuencia de eso es que se produce el efecto económico. ¿Por qué? Porque a la hora que yo hago cuarentena, yo, gobierno, obligo a cerrar las puertas de las fábricas y obligo a cerrar las puertas de las casas de los trabajadores. Entonces, si nadie trabaja y nadie produce, la producción de la economía se viene en picada, pues. Pero es como consecuencia de las medidas que la sociedad toma para parar a la pandemia desde el punto de vista de salubridad pública. Bien clarito eso. Los jóvenes que se han visto imposibilitados de trabajar. Los jóvenes que acaban su secundaria o acaban un oficio técnico, acaban una universidad y salen entusiasmados a querer construir su futuro y se van a encontrar con una situación muy dura, en el sentido de que el acceso a oportunidades se ha estrechado a consecuencia de la crisis económica creada indirectamente por la pandemia. Bueno, para terminar, ¿cuáles fueron los rubros más afectados y de qué manera podría revertirse este daño? Mira, la gran mayoría de actividades y sectores productivos se han visto afectados. Pero, en promedio, hay sectores que se han visto mucho más golpeados y hay sectores que se han visto menos golpeados. Los sectores que se han visto más golpeados son los sectores que son intensivos en el uso de los sectores que se han visto más golpeados son aquellos sectores de alto riesgo de contagio, que son los sectores que exigen cara a cara interacción, ser humano con ser humano. Por ejemplo, turismo, hotelería, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, bares, cines, teatros y puedo seguir. Esas son las actividades que se han visto más fuertemente golpeadas por esta pandemia. ¿Por qué? Por dos razones. Porque son las actividades a las que el gobierno les ha dado el permiso de la reapertura más tarde y son las actividades en que la gente, un sector por lo menos de la población, evita ir por el riesgo de contagiarse, de infectarse. Por ejemplo, yo no voy a un restaurante, pero ni regalado, porque me voy a tener que quitar la mascarilla para comer y tengo miedo de infectarme. Entonces, por esas dos razones, estos sectores que se les llama de alto riesgo de contagio han sido
los más golpeados, ¿no? Muchas gracias por su participación en esta entrevista. No, Muy buenos gracias días, a doctor. ustedes también y que Dios nos bendiga a todos. La pobreza en el Perú está dejando de ser un tema de preocupación para convertirse ya en un problema real, que nos está afectando negativamente a millones de peruanos y que nos ha obligado a todos como ciudadanos a buscar la forma de sobrevivir y al Estado a instalar programas urgentes con el fin de paliar nuestras consecuencias debido a la pandemia de COVID-19. La situación laboral peruana está siendo muy difícil y complicada, pero hay que seguir bregando. El Perú ha enfrentado siempre muy duros problemas y siempre ha sabido levantarse. ¿Cómo le ha afectado el alza del dólar personalmente? Bueno, el alza del dólar me ha afectado bastante por lo que yo tengo una deuda en dólares y evidentemente estoy pagando un porcentaje mucho más alto. Y también, por supuesto, el alza de los alimentos debido al alza del dólar también evidentemente nos afecta en la canasta familiar. El alza que experimentó el dólar en estas últimas semanas es una respuesta normal ante una situación de incertidumbre, que aunque en corto plazo no tenga un impacto visible, es una situación de que en mantenerse en el tiempo puede afectar económicamente a un país y a todos los que movemos dinero diario.